Imaginen a un hombre nacido para el éxito. Desde muy joven, Gabriel Monteiro fue considerado un prodigio empresarial. Mientras aún estaba en la universidad, ya compraba y vendía pequeños negocios, como quien intercambia cromos en el patio de recreo. A los 30 años había ganado su primer billón. A los 40 ya era dueño de hoteles en todo el mundo, una constructora que construía rascacielos y una empresa tecnológica que dominaba el mercado. Su nombre adornó las portadas de revistas, periódicos y documentales. Para la sociedad, Gabriel era un ejemplo vivo de éxito, pero había un secreto que nadie veía. Tras su impecable fachada, la corbata siempre ajustada y la postura erguida y autoritaria, Gabriel estaba atrapado en una oscuridad absoluta. Un accidente de coche le había privado casi por completo de la visión. Primero fueron sombras, luego figuras, hasta que, en pocos meses, solo pudo ver borroso. Médicos de renombre de todo el mundo lo habían intentado, pero ninguno había logrado devolverle la mirada que una vez lo observaba todo con serenidad y precisión. ¿Y saben qué le pasó a un hombre acostumbrado a controlarlo todo cuando se dio cuenta de que ni siquiera podía controlar su propio cuerpo? Se encerró en sí mismo, levantó muros. La arrogancia, que antes era solo un rasgo de personalidad, se convirtió en un escudo. Gabriel llegó a ser conocido como el lobo ciego. Siguió dirigiendo sus empresas, pero no toleraba los errores. Trataba a los empleados como si fueran piezas desechables. Si antes había sido duro, ahora se había vuelto cruel. No soportaba la idea de ser visto como frágil, así que se puso una máscara de redoblado poder. Cuanto menos veía con sus propios ojos, más intentaba aplastar el mundo que lo rodeaba para demostrar que aún gobernaba. Pasaba sus días en un lujoso ático, rodeado de sirvientes que no se atrevían a contradecirlo, alfombras persas, cuadros de $1.000.000, cristales raros. Nada le alegraba. Por la noche, solo en su habitación, sentía el peso del silencio. Buscaba en la oscuridad y solo encontraba vacío. Amigos, los había perdido a todos por su frialdad. Familia, lejos durante años. Amantes, nunca permitía que nadie se acercara demasiado. El hombre que tenía el mundo entero en sus manos, ahora apenas podía encontrar su propio vaso de agua sin ayuda. Y cuanto más oscuridad llenaba sus ojos, más crecía en su alma. Gabriel ya no creía en milagros, ni en la medicina, y mucho menos en Dios. Era solo una serie de tratos, contratos y victorias. Todo lo que no se podía comprar no valía nada, pero en el fondo albergaba un miedo que no quería revelar a nadie. Y si su ceguera era el eterno recordatorio de que, a pesar de todo su dinero, era un hombre común y corriente. Esta idea lo torturaba. Odiaba depender de nadie, odiaba no poder firmar un contrato sin ayuda, odiaba no poder conducir sus propios coches de lujo. Cada vez que tocaba el volante de un Ferrari o un Rolls Royce y se daba cuenta de que nunca volvería a conducir, su corazón se llenaba de rabia. Y fue en ese estado de furia y soledad que el destino decidió actuar. Porque cuando un hombre cree haberlo visto todo, es precisamente cuando la vida le demuestra lo contrario. En una comida de negocios, un viejo amigo le sugirió a Gabriel que buscara tratamiento en un hospital sencillo al otro lado de la ciudad. Gabriel rió, se burló y dijo que no perdería el tiempo en un lugar así. Si los médicos de Nueva York, Tokio y Londres no lo han solucionado, ¿crees que encontraré una solución en un hospital público brasileño? Se burló. Pero la insistencia de su amigo le conmovió. No porque creyera que podía curarse, sino porque quería demostrar que era imposible. Quería desacreditar otro intento más. Así que decidió ir. Le ordenó al conductor que preparara el coche. Esa tarde, con su traje a medida y su lujoso bastón, Gabriel Monteiro cruzó las calles hacia el hospital donde conocería a alguien que cambiaría su vida para siempre. Y el contraste era inmenso.
Afuera, un edificio sencillo con paredes descascaradas, ventanas oxidadas y gente humilde haciendo fila, esperando ser atendida. El olor a alcohol mezclado con café rancio impregnaba el aire. Gabriel frunció el ceño con desprecio. Este no era lugar para un hombre como él. Mientras caminaba por el pasillo, oyendo pasos y susurros, sintió que su irritación crecía. Pensó en lo ridículo que era todo, pero sin saberlo, cada paso lo acercaba a un encuentro que cambiaría no solo su perspectiva, sino el sentido mismo de su existencia. Y entonces se abrió la puerta y una voz firme, serena e inesperadamente dulce dijo su nombre. «Señor Gabriel Monteiro, puede pasar». Era Clara, y allí, en ese instante, dos mundos chocaron, el de la riqueza que ya no podía ver nada y el de la pobreza que podía verlo todo. Si esta primera parte ya te hizo sentir que estás a punto de algo grande, espera los siguientes capítulos. La historia de Gabriel y Clara apenas comienza, y te prometo que te conmoverá cada detalle. Así que disfrútalo, suscríbete al canal ahora, porque así no te perderás el desarrollo de esta historia que cambiará tu forma de ver el amor. Mientras Gabriel caminaba con paso firme por los pasillos del hospital público, guiado por su lujoso bastón, en una sencilla habitación, una joven preparaba los últimos documentos del día. La bata que vestía estaba deshilachada en las mangas, pero el brillo de sus ojos tras las gafas revelaba la fuerza de quien había elegido una vida de sacrificio como vocación. Era Clara, oftalmóloga, hija de un albañil y una costurera. Clara no tenía herencia, ni apellido importante, ni mucho menos conexiones influyentes. Lo que tenía era disciplina. Noches de insomnio estudiando con libros prestados y un sueño que para muchos parecía inalcanzable: ser médica y cuidar la vista de las personas. Desde pequeña vio a su madre trabajar arduamente cosiendo ropa hasta el amanecer, iluminada solo por la tenue luz de una vieja lámpara. «Algún día ayudaré a la gente a ver mejor», decía de niña, y, años después, cumplió esa promesa. Lo que Clara no imaginaba era que, entre todos los pacientes que ya había visto, ese día entraría a su habitación el hombre que cambiaría su destino para siempre. La oficina donde trabajaba Clara no era lujosa. Un sencillo escritorio de madera, algunos equipos antiguos que habían sido utilizados por varios médicos antes que ella, una silla giratoria que crujía al más mínimo movimiento. Pero había algo en ese espacio que ningún equipo de vanguardia podía ofrecer: dedicación, esperanza y fe. Clara trataba a cada paciente como si fuera el más importante, ya fuera un anciano pobre que apenas sabía leer o un hombre de negocios elegante. Al abrirse la puerta, Clara levantó la vista y vio a Gabriel Monteiro por primera vez. Entró con pasos lentos pero arrogantes, su traje a medida, su reloj que costaba más que su salario anual, su bastón adornado con oro, parecía fuera de lugar en el entorno, como un diamante arrojado a un mar de piedras comunes. Gabriel no esperó a que ella dijera nada. Se rió entre dientes y dijo con desdén: «¿Así que eres tú, tan joven? ¿De verdad crees que puedes devolverle la vista a alguien como yo?» Esa frase podría haber intimidado a cualquier otro médico, pero Clara no se inmutó. Estaba acostumbrada a que la juzgaran por su edad, su apariencia sencilla e incluso por ser mujer en un entorno dominado por hombres. Respiró hondo, mantuvo la mirada fija y respondió: «Si me lo permites, te devolveré mucho más que la vista, te devolveré la vida». Y fue en ese momento cuando el CEO se dio cuenta de algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo, alguien se atrevía a hablarle sin miedo. Gabriel arqueó las cejas. Estaba acostumbrado a que todos se inclinaran ante él: médicos de renombre, empresarios, incluso políticos. Pero esta joven, con una bata desgastada y voz serena, hablaba con la certeza de lo que decía. Clara le pidió que se sentara. Ajustó el equipo, acercó la luz y comenzó las primeras pruebas.
Gabriel resopló con impaciencia, burlándose de la precariedad del equipo. Estos aparatos parecen piezas de museo. ¿De verdad crees que puedes hacer algo por mí con ellos? Clara no perdió la calma. Puedes tener el mejor auto, la mejor casa, el mejor médico del mundo. Pero la sanación no depende solo de lo que compras. Depende de la preparación, la dedicación y la fe. Cada palabra suya era como un espejo, y Gabriel comenzó a ver algo que nunca antes había notado: su propia arrogancia. Al mirarlo a los ojos, Clara comprendió que tras la frialdad se escondía el dolor. Un hombre acostumbrado a controlarlo todo era ahora prisionero de una fragilidad que lo destruía por dentro. Vio más que solo ceguera física, vio la soledad, la ira y el miedo que anidaban en su corazón. Gabriel, por su parte, intentó mantener su máscara, pero algo en él flaqueó. ¿Quién era esta mujer que se atrevía a confrontarlo en tanta firmeza? ¿Por qué sus ojos, tan sencillos, transmitían más confianza que cualquier médico de renombre de Nueva York? Era como si, aún sin ver con claridad, Gabriel ya viera en Clara algo que no podía comprar: la verdad. La consulta terminó con Clara diciendo que elaboraría un plan de tratamiento. Gabriel se levantó, se ajustó la corbata y dijo con frialdad: «Veremos si eres tan bueno como dices». Clara simplemente sonrió, no una sonrisa irónica, sino una sonrisa serena, la de alguien que ya sabía que la victoria no era suya, ni suya, sino del destino que los había enfrentado. Esa noche, tras salir del hospital, Clara regresó a casa en autobús, agotada. Encontró a su madre tumbada en el sofá, tosiendo, y se aseguró de prepararle un té antes de acostarse. No tenía lujos ni riquezas, pero tenía la conciencia tranquila de cumplir con su misión. Al otro lado de la ciudad, en su ático de $1.000.000, Gabriel sostenía una copa de vino caro, pero sentía el amargo sabor de la soledad. Por primera vez en años, una frase resonó en su mente: «Te devolveré mucho más que tu vista, te devolveré tu vida». Él no lo sabía, pero ese encuentro encendió una llama que lo cambiaría todo. Porque a veces el mayor milagro no es recuperar la vista, es recuperar la capacidad de amar. Si este capítulo ya te hizo sentir que algo grande estaba por suceder, imagina lo que está por venir. El viaje de Gabriel y Clara apenas comienza, y cada minuto te conmoverá. Así que no lo pospongas. Suscríbete al canal ahora y sígueme a través de los próximos capítulos de esta historia que transformará tu forma de ver el amor y la vida. Los días posteriores a esa primera cita fueron como un choque entre dos mundos. Gabriel Monteiro, el multimillonario CEO que ya había humillado a médicos de renombre en consultorios de lujo, se vio obligado a regresar a ese humilde hospital, donde Clara, la joven doctora de bata desgastada, guiaba cada paso con calma y seguridad. Siempre llegaba acompañado de su chofer personal. La gente en la fila susurraba al verlo caminar por los pasillos. Algunos lo reconocían de revistas de negocios, otros simplemente encontraban extraño al hombre de traje impecable y reloj caro en medio de ese ambiente de paredes descascarilladas. Gabriel caminaba con la cabeza bien alta, pero por dentro ardía de irritación. Para él, estar allí era casi humillante. Clara, en cambio, mantuvo la calma. Para ella, Gabriel era solo un paciente más, quizá el más difícil que había tenido, pero aún así, un ser humano como cualquier otro. Y eso era lo que lo desconcertaba: ser tratado como un igual, cuando siempre lo habían colocado en pedestales de poder. Y fue precisamente esa audacia silenciosa de Clara la que empezó a derribar poco a poco el muro que Gabriel había construido a su alrededor. En la segunda cita, Gabriel llegó impaciente. «Démonos prisa. No tengo tiempo que perder», dijo, aunque sabía que, fuera de ese lugar, pasaría horas solo en su ático, inmerso en la nada. Clara ignoró su tono áspero. Le pidió que se sentara, ajustó la luz, acercó el equipo
y comenzó los exámenes. Mientras trabajaba, le explicaba cada paso, como para demostrarle que no solo cuidaba de los ojos, sino de toda una vida. Puede que su visión sea limitada, señor Gabriel, pero aún hay caminos. Se necesita paciencia, confianza y disciplina. Se rió sarcásticamente. ¿Paciencia? ¿Confianza? Esas palabras no pagan las cuentas, doctor, ni construyen imperios. Se detuvo, Clara miró hacia arriba y respondió con firmeza. Puede que no construyan imperios, pero salvan vidas, incluida la tuya. Por primera vez en mucho tiempo, Gabriel no encontró respuesta. Esta joven se atrevió a confrontarlo, y curiosamente no lo enfureció tanto como debería. Las sesiones continuaron. Gabriel, en cada cita, llegaba con el mismo sarcasmo. ¿Este equipo me devolverá la vista o es solo otra ilusión? ¿De verdad crees que puedes hacer lo que los mejores médicos del mundo no han podido hacer? Clara nunca perdió la calma. Sus respuestas siempre fueron equilibradas, sin arrogancia, pero también sin sumisión. Y cuanto más segura demostraba, más desarmado se sentía Gabriel. Por la noche, sin embargo, se sumía en sus pensamientos. Sentado en su ático, rodeado de cristal y mármol, se preguntaba por qué esa mujer no se marchaba de su mente. No era solo porque se atrevía a confrontarlo, era porque, tras su sencillez, se escondía una verdad que no podía encontrar en ningún otro lugar. Fue como si, por primera vez en años, alguien no estuviera interesado en tu dinero, sino en tu alma. Clara, por su parte, también reflexionaba. Sabía que este hombre representaba todo lo que siempre la había lastimado: el poder que humilla, el dinero que corrompe, la arrogancia que desprecia. Pero también sabía que, tras esa dura coraza, había dolor. Y como médica, su misión era cuidar, incluso si el paciente no se lo ponía fácil. Durante la tercera reunión, ocurrió algo inesperado. Gabriel, al entrar en la sala, se tambaleó ligeramente y por un instante dejó caer su bastón. Clara se acercó rápidamente, lo sujetó del brazo y lo ayudó a incorporarse. Él permaneció en silencio, inmóvil, como si se encontrara en su punto más vulnerable. «No hay de qué avergonzarse», dijo Clara en voz baja. «Hasta los más fuertes necesitan apoyo». La expresión de Gabriel se ensombreció. Quiso responder con sarcasmo, pero no le salieron las palabras. Simplemente respiró hondo y se dejó examinar en silencio. En ese momento, un hombre que no confiaba en nadie sintió, aunque fuera por un breve instante, seguridad en los gestos de alguien a quien apenas conocía. Con el paso de los días, Clara desarrolló su plan de tratamiento con disciplina. No contaba con los recursos más modernos, pero lo compensó con estudio, dedicación y fe. Gabriel seguía siendo escéptico, pero algo en él cambió. Cada vez que salía de aquella sencilla consulta, llevaba consigo no solo la esperanza de volver a ver, sino la extraña sensación de que lo veían de una manera que nadie más podía. Y a medida que avanzaban las consultas, la batalla se intensificaba. De un lado, el orgullo de un hombre que se negaba a creer en milagros. Del otro, la esperanza de un médico que creía no solo en la ciencia, sino en el poder de transformar vidas. Y el choque entre estos dos mundos apenas comenzaba. Porque a veces la lucha más dura no es contra la ceguera de los ojos, sino contra la ceguera del corazón. Si ya sientes la creciente tensión entre Gabriel y Clara, debes saber que esto es solo el comienzo de lo que está por venir. El orgullo de él y la esperanza de ella chocarán hasta el punto de ruptura, y de esto surgirá algo inesperado. No te pierdas los próximos capítulos de esta emocionante historia. Suscríbete al canal ahora y sigue conmigo cada detalle de esta transformación. Las semanas siguientes fueron un auténtico campo de batalla silencioso entre Gabriel y Clara. Cada cita era un duelo entre la arrogancia y la paciencia, entre la incredulidad y la fe. Gabriel seguía llegando al hospital con aires de superioridad, como si cada paso fuera una ofensa a su orgullo, e incluso casi ciego,
Seguía caminando con lo que le quedaba de orgullo, como si quisiera demostrarle al mundo que nada podía derribarlo, pero por dentro la oscuridad lo corroía. Odiaba depender de alguien para caminar por un pasillo, odiaba no poder firmar documentos sin ayuda, odiaba no poder mirar a los ojos a quienes le temían. Era como si la vida lo estuviera despojando poco a poco de lo que siempre había sido su mayor arma, el control. Clara lo notó. Cada gesto impaciente, cada suspiro irritado, cada intento de disimular su fragilidad. Vio no solo a un paciente difícil, sino a un hombre desesperado, un hombre que ocultaba su miedo tras capas de arrogancia. Y eso es exactamente lo que nadie esperaba. La ceguera física era solo la punta del iceberg. El verdadero abismo de Gabriel residía en su alma. Mientras Clara se dedicaba a exámenes y tratamientos, pasaba noches en vela revisando artículos, estudiando casos raros, buscando lagunas en la medicina que pudieran abrirle una nueva oportunidad. No era solo una cuestión de profesión, era como si en su interior una voz le dijera: «Este hombre necesita más que medicina, necesita redención». Al otro lado de la ciudad, Gabriel experimentaba sus propios tormentos. En el ático millonario, rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, la soledad lo asfixiaba cada vez más. El personal hablaba en voz baja para no molestarlo, pero el silencio resonaba como un grito. El sonido del viento contra las ventanas, el tintineo de un vaso, el tic-tac lejano de un reloj de pared, todo le recordaba que su vida, aunque lujosa, estaba vacía. Y fue en ese brutal contraste entre la mansión dorada y el hospital en ruinas que el destino comenzó a coser un hilo invisible entre ellos. En la tercera semana de consultas, Gabriel perdió la paciencia, golpeó su bastón contra el suelo y dijo con voz áspera: «Esto no servirá de nada. Estoy harto de promesas vacías». Clara se acercó sin miedo y respondió: «Estás cansado de esperar porque te has pasado la vida comprando resultados inmediatos. Pero la salud no es un contrato, señor Gabriel, es un proceso». Frunció el ceño. Sus palabras resonaron como un golpe. Por primera vez en mucho tiempo, alguien se atrevió a decirle una verdad que no podía negar. Y en ese instante, algo sucedió. Silencio denso invadió la habitación. Gabriel quiso reaccionar, quiso burlarse, pero no pudo. Simplemente bajó la cabeza derrotado por dentro, como si lo hubieran desenmascarado. Y fue en ese momento que el muro empezó a resquebrajarse. El multimillonario CEO, acostumbrado a estar al mando, se dio cuenta de que, frente a esta joven, no tenía poder. Clara aprovechó el momento para tocar algo aún más profundo. La ceguera no solo está en los ojos, señor Gabriel. A veces está en el corazón. Y si no dejas que alguien te ayude, seguirás viviendo en ese vacío, incluso si recuperas la vista. Gabriel no respondió. Pero esa noche, acostado en su inmensa cama, las palabras de Clara no se le iban de la cabeza. Ceguera del corazón. ¿Qué quería decir con eso? Él, que siempre había creído que la emoción era debilidad, ahora se sentía atormentado por un nuevo sentimiento. ¿Y si ella tenía razón? El hombre que había perdido la vista empezó a preguntarse si en realidad nunca había visto nada que verdaderamente importara. Los días pasaban. Gabriel empezaba a llegar a sus citas con menos agresividad. Mantenía la compostura, pero ya no atacaba a Clara con la misma ferocidad. En el fondo, sentía algo extraño. Cada vez que ella hablaba, tenía la sensación de que no estaba frente a un médico, sino ante un espejo que le hacía ver su propia soledad. Clara, por su parte, también estaba cambiando. Al principio, solo veía a Gabriel como un paciente arrogante, pero mientras lo observaba en silencio, empezó a notar pequeñas grietas en su armadura.
La forma en que agarraba con fuerza su bastón, la forma en que respiraba hondo cuando nadie lo veía, la forma en que a veces parecía cansado de fingir ser inquebrantable. Y fue en ese juego silencioso de máscaras y revelaciones que ambos comenzaron a transformarse, sin darse cuenta de que ya estaban entrando en el terreno más peligroso de todos, el terreno del corazón. Si has notado que el orgullo de Gabriel empieza a resquebrajarse ante la esperanza de Clara, debes saber que esto es solo el principio. El choque entre la arrogancia de él y el coraje de ella los llevará a lugares que ninguno de los dos imaginó. Y créeme, no querrás perderte el siguiente capítulo. Así que disfrútalo ahora y suscríbete al canal, porque la historia de Gabriel y Clara está a punto de llegar a un punto sin retorno. Los días de preparación fueron como una cuenta regresiva silenciosa. Cada cita, cada prueba, cada conversación entre Clara y Gabriel los acercaba al momento más decisivo, la cirugía que podría cambiarlo todo. Clara conocía la magnitud del riesgo. El equipo era antiguo, los recursos limitados, y cualquier error podría costarle no solo la visión a Gabriel, sino también la confianza que con tanto esfuerzo se había ganado. Pero en su corazón albergaba una convicción inquebrantable. No era solo técnica, era fe. Una fe que había albergado desde niña, cuando se prometió a sí misma que ayudaría a la gente a ver, incluso si eso significaba luchar contra lo imposible. Gabriel, por otro lado, estaba en guerra consigo mismo. Una parte de él quería rendirse. El orgullo decía, no te menosprecies. Si los mejores médicos del mundo fracasaron, ¿por qué debería triunfar esta joven? Pero otra parte, silenciosa y casi olvidada, murmuró, ¿y si es verdad? ¿Y si esta es tu última oportunidad? Y fue precisamente entre esas dos voces, orgullo y esperanza, que su vida pendía suspendida, a punto de ser decidida por un bisturí y las manos firmes de un médico al que apenas conocía. El día antes de la cirugía, Clara se quedó hasta tarde en el hospital, repasando cada detalle. Su expresión cansada no ocultaba su tensión, pero tampoco mermó su determinación. Antes de irse, pasó por la pequeña capilla junto al hospital. Permaneció allí en silencio, con los ojos cerrados, pidiendo a Dios no solo habilidad, sino también fuerza. Señor, guía mis manos. Este hombre necesita más que solo ver el mundo. Necesita ver la vida. Mientras tanto, Gabriel, en su ático, contemplaba la ciudad iluminada entre borrones. Las luces de la metrópolis se difuminaban ante sus ojos. Sostenía una copa de vino, pero no podía saborearla. Por primera vez en mucho tiempo, tenía miedo. Miedo de fracasar, miedo de creer y decepcionarse, miedo de rendirse ante algo que no podía controlar. Y en ese instante, el hombre que controlaba imperios se dio cuenta de que estaba a punto de entregar su destino a alguien a quien no podía comprar. Llegó el día de la cirugía. El hospital estaba en silencio. Gabriel entró en la habitación con una bata desechable, guiado por la mano firme de Clara. Había enfermeras, equipo ruidoso y un ambiente pesado, pero en el fondo era como si solo estuvieran ellos dos. Clara lo miró y dijo con calma, «Confía en mí, no prometo milagros, pero prometo darlo todo». Gabriel respiró profundamente, cerró los ojos y por primera vez en años decidió confiar. La cirugía comenzó. El sonido metálico de los instrumentos llenó la sala. Clara mantuvo las manos firmes, cada movimiento preciso, cada segundo contaba. Era como si el mundo entero se hubiera detenido a contemplar esa delicada danza entre el bisturí, las lentes y la esperanza. Gabriel, anestesiado, no sentía dolor, pero en su mente revivía viejos recuerdos. Vio destellos de su infancia, sus primeros negocios, sus momentos de gloria. Y extrañamente, también vio el rostro sereno de Clara, como si su imagen estuviera grabada en su mente, iluminando la oscuridad. Y ahí es exactamente donde la historia llega a su límite,
cuando la ciencia se encuentra con la fe y lo imposible parece estar a punto de suceder. Tras largas horas, Clara dio el último punto y retrocedió. Respiró hondo. El sudor le corría por la frente. Las enfermeras la observaban en silencio, como si supieran que algo más grave acababa de ocurrir. Clara susurró entonces: «Ahora, el resto está en manos de Dios». Gabriel fue llevado a la sala de recuperación. Vendaron los ojos y a partir de ahí empezaría lo más difícil: la espera. En los días siguientes, su impaciencia volvió con fuerza. Se quejó, diciendo que era una pérdida de tiempo, que no serviría de nada. Clara, sin embargo, no cedió. La visión no regresa de la noche a la mañana. Se necesita valentía. Ya tuviste la valentía de enfrentarte al mundo. Ahora necesitas la valentía de enfrentarte a ti mismo. Estas palabras hirieron a Gabriel más profundamente que cualquier bisturí. Permaneció en silencio, reflexionando sobre cada frase. Por primera vez, alguien no tuvo miedo de recordarle que detrás del multimillonario solo había un hombre. Y fue durante este período de espera, entre vendas e incertidumbre, que la relación entre ambos comenzó a transformarse. Porque a veces el verdadero milagro no está en el resultado, sino en el proceso que une dos destinos. Clara lo visitaba todos los días. No solo traía instrumental médico, sino también palabras. Contaba historias de pacientes pobres que habían superado dificultades. Hablaba de cómo la visión era más que ver imágenes, era percibir colores, gestos, emociones. Gabriel, en silencio, escuchaba. En el fondo, cada una de sus palabras abría una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Y así, entre días de silencio y conversaciones inesperadas, algo empezó a florecer. No era solo confianza, era algo más profundo, algo que Gabriel no se atrevía a nombrar. Y cuando le quitaron las vendas, Gabriel descubriría que el verdadero milagro no sería solo volver a ver, sino ver quién estuvo frente a él todo el tiempo. Si pensaste que la cirugía fue intensa, espera a ver qué sucede cuando Gabriel finalmente abre los ojos. Lo que ve no será solo el mundo, será el comienzo de una transformación que nadie podría haber imaginado. No te pierdas los próximos capítulos. Suscríbete al canal ahora y continúa siguiendo esta historia que te tocará el corazón. La cirugía había terminado. Las manos de Clara se mantuvieron firmes hasta el último segundo, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Mientras Gabriel era trasladado en camilla a la sala de recuperación, con los ojos vendados, sintió el peso de todo lo que estaba en juego. Esto no era solo un procedimiento médico, era la oportunidad de devolverle la vista a un hombre que ya no creía en nada, y con ello, quizás también devolverle el sentido a la vida. Para Gabriel, sin embargo, los días siguientes fueron un tormento. Yaciendo en una habitación silenciosa, con la luz apagada y la visión bloqueada, el orgullo que siempre lo había sostenido pareció desmoronarse. Era vulnerable, dependiente, obligado a esperar, y esperar, para él, era peor que cualquier dolor. «¿Cuánto tiempo más, doctor?», se quejaba cada vez que Clara entraba en la habitación. «Tenemos que tener paciencia», respondió con calma, aunque sabía lo mucho que esto le irritaba. Y ese fue el verdadero desafío de Gabriel. No solo recuperar la vista, sino aprender a lidiar con lo que el dinero nunca podría comprar: la paciencia. La primera noche después de la cirugía, Gabriel no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, con la mente acelerada. Recordó las palabras de Clara: el coraje no es solo enfrentarse al mundo, es enfrentarse a uno mismo. Estas frases resonaron en su mente como martillos que derribaban lentamente sus barreras internas. Fuera del hospital, Clara también pasó noches en vela. Revisaba los informes, vigilaba cada señal de recuperación y revisaba cuidadosamente los vendajes. Había cansancio en su mirada, pero también determinación. Sabía que aún no había ganado.
La mayor batalla sería mantener a ese hombre, tan acostumbrado a controlarlo todo, concentrado en el proceso, porque de nada sirve operar los ojos si el alma insiste en seguir ciega. En la segunda noche, Gabriel explotó. «Esto es inútil. Presiento que no funcionará», gritó, casi arrancándose las vendas en un ataque de ira. Clara entró rápidamente, le sujetó las manos con firmeza y le habló con una calma que parecía venir de otro mundo. «Si te rindes ahora, estarás demostrando que nunca fuiste tan fuerte como decías ser». Esas palabras lo paralizaron. Gabriel guardó silencio, respirando con dificultad. Nadie le había hablado así jamás. Todos a su alrededor siempre le habían temido o lo habían adulado. Pero Clara no tenía miedo. Y fue en ese momento, en esa habitación oscura, que Gabriel se dio cuenta. Había más luz en su voz que en cualquier cosa que hubiera visto en su vida. Las noches siguientes estuvieron marcadas por pequeños cambios. Gabriel, aún impaciente, empezó a escuchar atentamente a Clara. Cuando ella le contaba historias de pacientes pobres que superaban dificultades, ya no se burlaba. Se quedó en silencio, como si algo en su interior despertara. Empezó a comprender que había un mundo más allá de las paredes de su ático de $1.000.000. Un mundo de gente común, de dolor real, de luchas que no se podían comprar con dinero. Clara, a su vez, notó la transformación lenta, casi imperceptible, pero real. Con cada visita, veía menos arrogancia y más humanidad en la mirada oculta tras las vendas. Y sin darse cuenta, ambos estaban siendo sanados. Gabriel de los ojos y Clara de los miedo a creer que hasta los más endurecidos pueden cambiar. La cuarta noche, Gabriel hizo una pregunta que sorprendió a Clara. «Doctor, ¿por qué no se dio por vencido conmigo?» Ella sonrió, cansada pero firme. «Porque no solo atiendo ojos, señor Gabriel, atiendo personas. Y detrás de toda esta armadura de orgullo, sé que hay alguien que necesita ayuda». Gabriel sintió un nudo en la garganta. Como nunca se dejaba vacilar, guardó silencio unos segundos. Estuvo a punto de responder, pero se contuvo. En el fondo, sabía que ella tenía razón. Y fue en ese silencio cargado de emociones que algo empezó a florecer. No era solo confianza, era algo más profundo, más peligroso, más inevitable, algo que ni él ni ella estaban preparados para afrontar. Los días transcurrían, las noches parecían eternas. Gabriel sentía cada minuto como una eternidad, pero también como una oportunidad. Con cada visita de Clara, algo en su interior se iluminaba, incluso en la oscuridad de sus vendajes. Ya no sabía si temía el momento de abrir los ojos o lo anhelaba, porque, en el fondo, empezaba a comprender que lo que realmente quería ver no era el mundo exterior, era el rostro de Clara. Si ya has sentido la tensión de esa espera, imagina lo que ocurrirá cuando finalmente le quiten las vendas. Lo que Gabriel verá no solo será el regreso de la vista, será la revelación de un sentimiento que podría cambiarlo todo. No te pierdas el siguiente capítulo. Suscríbete al canal ahora y continúa siguiendo esta historia que te tocará profundamente el corazón. El día que Gabriel tanto temía y a la vez tanto anhelaba, por fin había llegado. Tras largas noches de silencio, llenas de dudas, ira y confesiones veladas, Clara decidió que era hora de quitarse las vendas. La sala estaba en completo silencio. El corazón de Gabriel latía con fuerza, como si estuviera a punto de estallar. Intentó disimularlo, pero el sudor de sus palmas lo delataba. A lo largo de su vida, había asistido a reuniones millonarias, firmado contratos que cambiaron el rumbo de empresas enteras y tomado decisiones que afectaron a miles de personas. Pero nada, absolutamente nada, lo había dejado tan vulnerable como ese momento. Clara entró en la habitación con su calma habitual. Sostenía una bandeja con tijeras quirúrgicas y gasas limpias. Su mirada era firme, pero por dentro también estaba tensa. Sabía que en pocos minutos descubriría si sus manos habían obrado un milagro o si era solo otro intento fallido.
En ese momento no era solo la visión de Gabriel lo que estaba en juego, era la fe de Clara, la confianza de un hombre herido y el destino de dos vidas que nunca volverían a ser las mismas después de ese momento. «Señor Gabriel, ¿está listo?», preguntó en voz baja. Respiró hondo. «No sé si lo soy, pero hazlo». Clara comenzó a retirar las vendas con cuidado. La tela que lo envolvía se sentía como una prisión que se abría lentamente. Cada capa que se quitaba aumentaba la tensión. Gabriel sintió el aire más frío rozar su piel, y con él su ansiedad aumentó. Finalmente cayó la última tira. Gabriel mantuvo los ojos cerrados unos segundos, como si temiera lo que encontraría. Clara se acercó y le habló en voz baja. «Puedes abrir los ojos». Obedeció. Sus párpados se agitaron resistiéndose, hasta que finalmente se abrieron. Al principio, todo era borroso. Sombras confusas, destellos de luz. Gabriel parpadeó varias veces intentando adaptarse. De repente, algo sucedió. Una forma empezó a aclararse. Poco a poco, los contornos de un rostro comenzaron a formarse, y entonces lo vio. Clara, su rostro sereno, sus ojos marrones brillantes, su expresión de esperanza contenida. Gabriel se quedó inmóvil, paralizado. Lágrimas comenzaron a fluir sin control. «Ya veo, Clara, te veo». Y en ese instante, el multimillonario CEO, que ya había visto el mundo entero a través de la ventana de su jet privado, descubrió que la vista más preciosa estaba allí, frente a él. El rostro de la mujer que creyó cuando nadie más lo hizo. Clara sonrió. No una sonrisa de triunfo, sino de alivio. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero mantuvo su actitud profesional. «Es solo el principio. Tu visión tardará en estabilizarse, pero ya ganamos la primera batalla». Gabriel no podía dejar de mirarla. Cada detalle parecía nuevo. Los mechones de cabello atados a toda prisa, las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, el brillo de alguien que había sacrificado noches para estar allí. Por primera vez en años no vio a un médico. Vio a una mujer que le había devuelto algo a lo que ya había renunciado: la esperanza. Esa noche, de vuelta en su habitación, Gabriel rechazó las visitas, apagó el celular y se limitó a pensar. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Clara. Él, que siempre se había enorgullecido de no depender de nadie, ahora se daba cuenta de que su vida había cambiado. No porque pudiera ver de nuevo, sino porque había encontrado a alguien que lo veía como un ser humano, no como una máquina de poder y dinero. Y fue entonces cuando Gabriel se dio cuenta. El verdadero milagro no había sucedido en los ojos, había sucedido en el corazón. Durante los días siguientes, Clara supervisó de cerca cada progreso, ajustó la medicación, monitoreó las reacciones y guió los ejercicios visuales. Gabriel siguió todas las instrucciones, pero en el fondo anhelaba una cosa: pasar más tiempo con ella. Un día, mientras Clara terminaba una evaluación, Gabriel rompió el silencio. «Doctor, dígame una cosa. ¿Por qué se dedicó tanto? ¿Por qué le quitó el sueño cuando pudo haber elegido pacientes más fáciles?» Clara lo miró sin dudar. «Porque creo que todos merecen la oportunidad de empezar de nuevo, incluso tú». Gabriel sintió un escalofrío. No estaba acostumbrado a que lo vieran como alguien que necesitaba un nuevo comienzo, pero esa frase resonó en su mente como una revelación. Y en ese momento, por primera vez en su vida, el hombre más poderoso del país comenzó a pensar que quizás su mayor logro no era un imperio, sino ganarse el corazón de aquel que le hizo volver a ver. Cada día, Gabriel se daba cuenta de que su visión se expandía, y con ella, su forma de ver el mundo, los colores, los detalles, los rostros de la gente del hospital. Pero nada, absolutamente nada, le dejaba una impresión tan duradera como ver sonreír a Clara. Lo sabía, empezaba a sentir algo que nunca se había permitido, algo que no se podía controlar con contratos ni comprar con fortuna. Era amor, y este amor, aún oculto en silencio,
sería el motor de una transformación que nadie podría haber imaginado. Porque a veces el mayor milagro no es ver el mundo, es ver quién realmente importa. Si te conmovió el momento en que Gabriel abrió los ojos y vio a Clara por primera vez, prepárate. Lo que viene a continuación es aún más intenso. Esa primera mirada fue solo el comienzo de una pasión inesperada y transformadora. No te pierdas los próximos capítulos. Suscríbete al canal ahora y sigue viviendo conmigo cada detalle de esta historia de amor y redención. Los días posteriores a la retirada de las vendas fueron distintos a todo lo que Gabriel había vivido. Cada mañana era un descubrimiento, como si el mundo renaciera ante sus ojos. Los colores, los detalles, los movimientos, todo era nuevo, todo intenso. Pero nada lo impactaba tanto como ver a Clara. Era inevitable. Cada vez que ella entraba en la habitación, con su sencilla bata y el pelo recogido a la ligera, Gabriel sentía que se le aceleraba el corazón. Observaba cada gesto, cada sonrisa contenida, cada mirada de determinación. Él, que siempre había creído que nada lo sorprendería después de tantos años de conquistas, ahora se sentía maravillado ante la presencia de una mujer sin riquezas, pero que albergaba en su interior una fuerza imposible de ignorar. Y fue en este brutal contraste, el hombre que lo tenía todo y la mujer que no tenía nada. Nada más que la fe misma que dio origen a un sentimiento que ninguno de los dos esperaba, el amor. Gabriel empezó a insistir en acompañarla en sus visitas al hospital. Al principio, Clara pensó que era solo curiosidad, pero pronto se dio cuenta de que había algo más. Observó atentamente cómo trataba a cada paciente con paciencia, cuidado y respeto. Para Clara, no importaba si el paciente era un anciano pobre, un niño asustado o un trabajador exhausto. Todos recibían la misma atención de ella. Esta actitud conmovió profundamente a Gabriel. Él, que había pasado su vida creyendo que las personas eran solo números en informes o piezas en una pizarra, comenzó a ver algo diferente: humanidad. Y este descubrimiento lo conmovió más que cualquier negociación millonaria, porque a veces el verdadero shock no es perder la vista, sino aprender a ver el mundo a través de ojos que nunca antes habías visto. Un día, cuando vio a Clara calmando a una madre desesperada con su hijo enfermo, Gabriel no pudo contener sus palabras. Tratas a cada persona como si fuera única. Clara sonrió simplemente, porque cada vida es única. Eso nos hace humanos. Estas palabras resonaron en él como una revelación. Gabriel comprendió que ya no solo quería recuperar la vista, quería recuperarse a sí mismo. Y fue en ese momento que la gratitud empezó a transformarse en algo más. Empezó a buscar razones para estar cerca de Clara, incluso cuando no lo necesitaba. A veces se presentaba en su oficina solo para escuchar su voz. Otras veces se ofrecía a ayudar a comprar mejor equipo para el hospital, aunque ella siempre lo miraba con firmeza, recordándole que no estaba allí para hacerle favores, sino para transformarlo como persona. Y cuanto más se resistía a su poder, más se daba cuenta Gabriel de que estaba tratando con alguien a quien no se podía comprar. Y eso lo fascinaba de una manera peligrosa. Esa misma semana, Gabriel invitó a Clara a cenar en uno de sus restaurantes de lujo. Ella declinó sin pensárselo 2 veces. «Mi lugar está aquí, Gabriel. No necesito vinos caros ni mesas de cristal. Necesito seguir haciendo mi trabajo». Gabriel permaneció en silencio, pero una certeza surgió en su interior. Nunca había conocido a nadie que tuviera el valor de decirle que no. Irónicamente, fue precisamente ese no lo que lo enamoró aún más, porque el verdadero amor no nace de lo que aceptamos, sino de lo que resistimos. Las conversaciones entre ambos comenzaron a cambiar de tono. Clara, sin darse cuenta, ya no hablaba simplemente como doctora, sino como confidente.
A veces contaba historias de su infancia sencilla, de cómo su madre cosía hasta el amanecer, de cómo estudiaba con libros usados y soñaba con cambiar la vida de las personas. Gabriel escuchaba en silencio, sintiendo cada palabra como una flecha que le atravesaba el corazón. Una noche, al salir del hospital, Gabriel miró el cielo estrellado. Por primera vez en años, sintió un nudo en la garganta que no provenía de ira, sino de algo más, la emoción. Recordó cómo siempre había buscado el poder, cómo había ignorado sus sentimientos, cómo nunca había permitido que nadie entrara en su vida. Y entonces se dio cuenta. Estaba locamente enamorado de Clara. Bajo el cielo de la ciudad iluminada, el hombre que ya había conquistado el mundo entero comprendió que el único tesoro que realmente deseaba era el corazón de aquella mujer que le había devuelto la mirada y la esperanza. Pero sabía que no sería fácil. Clara no era como las demás. No le impresionaba la riqueza, no la seducía el estatus, no aceptaba atajos. Si quería conquistarla, tendría que demostrar que estaba dispuesto a cambiar, no solo con palabras, sino con acciones. Y eso fue exactamente lo que decidió hacer. Gabriel, el temido director ejecutivo, comenzó a usar su fortuna de una forma que jamás imaginó, no para presumir, sino para ayudar. Renovó alas de hospital, donó equipo y financió tratamientos para personas de bajos recursos. Pero en el fondo, sabía que nada de eso sería suficiente. Clara no quería su dinero. Clara quería la verdad y estaba dispuesto a renunciar a ello. Si tu corazón se aceleró al ver cómo la gratitud de Gabriel se convertía en amor, debes saber que lo que viene a continuación es aún más intenso. Porque amar a Clara significó enfrentarse a su mayor enemigo, su propio orgullo. No te pierdas el siguiente capítulo. Suscríbete al canal Ahorey. Continúa siguiendo cada paso de esta historia que te tocará el alma. La transformación de Gabriel no ocurrió de la noche a la mañana. Fue lenta, casi imperceptible, pero real. Poco a poco, el hombre arrogante que había entrado en ese hospital, lleno de desprecio, comenzó a disolverse ante sus propios ojos. Seguía manteniendo su postura firme, su tono de voz fuerte, pero algo en su interior había cambiado. Cada vez que veía a Clara sonreír, cada vez que contaba la historia de un paciente sencillo, Gabriel sentía una punzada en el pecho. Era como si reaprendiera a sentir, algo que había enterrado años atrás entre contratos, cifras y juegos de poder. Y fue en ese despertar silencioso que Gabriel descubrió una verdad devastadora. Todo el dinero del mundo no valía nada si no tenía a alguien con quien compartir su vida. Una mañana, al llegar al hospital, encontró a Clara ayudando a un niño pobre a ponerse las gafas por primera vez. El niño, con los ojos brillantes de alegría, abrazó a Clara como si fuera un ángel. Gabriel observaba en silencio, y mientras el niño corría por los pasillos, murmuraba casi sin darse cuenta: «Haces milagros». Clara simplemente sonrió. «Solo hago mi parte. El milagro viene de algo más grande que yo». Estas palabras resonaron profundamente en Gabriel. Él, que siempre se había considerado el dios de su propia vida, ahora comenzaba a aceptar que había cosas que escapaban a su control. Y fue en ese momento que el CEO comenzó a perder el miedo a ser humano. Cada día se acercaba más, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Dejó de lado compromisos millonarios para acompañar a Clara en las visitas de pacientes, conversó con enfermeras y observó el hospital con nuevos ojos. La arrogancia que antes se había traducido en burla, ahora dio paso a inesperados gestos de solidaridad. Y Clara lo notó, aún con cierta resistencia, es cierto, pero no podía negarlo. Gabriel estaba cambiando. Ya no era solo el paciente arrogante que se burlaba del hospital. Era un hombre que intentaba aprender una nueva forma de vida. Pero cuando un corazón tan endurecido comienza a abrirse, el riesgo es inevitable. Enamorarse. Una tarde, tras un largo día de cuidados, Clara salió del hospital
y encontró a Gabriel esperándola. Sencillo ramo de flores. Llevaba un inusual para un hombre acostumbrado a impresionar con grandes gestos. No son flores elegantes, dijo un poco desconcertado, pero son de verdad, y pensé que te quedaban mejor. Clara guardó silencio unos segundos sin saber cómo reaccionar. Luego tomó las flores con una sonrisa tímida. Gracias, pero no hace falta, Gabriel. Lo que quiero es que cuides tu salud. Él respiró profundamente y la miró fijamente. Me preocupo. Por primera vez, me preocupo por algo que realmente importa. Y en ese momento, Clara se dio cuenta. El CEO, que antes parecía hecho de piedra, se estaba transformando ante sus ojos. Pero no crean que fue fácil. Gabriel seguía luchando con su orgullo. A veces recuperaba la firmeza. A veces hablaba demasiado alto, intentaba usar el dinero para resolver problemas, pero la diferencia es que ahora se daba cuenta de sus errores y, poco a poco, empezó a disculparse. Palabras sencillas, pero para él eran como cargar con toneladas. Clara observaba todo esto con atención. En el fondo tenía miedo. Sabía que si permitía que su corazón se abriera, entraría en territorio peligroso. Gabriel venía de un mundo diferente, lleno de excesos, vanidad e interés propio. Ella, de un universo sencillo, donde cada logro era fruto del trabajo duro, pero por mucho que intentara resistirse, algo en su interior ya se agitaba. Y ahí es donde reside el verdadero drama. Cuando dos mundos tan distintos colisionan, el amor por sí solo no basta. Se necesita valentía para afrontar todo lo que conlleva. Una noche, después de otra consulta, Gabriel miró a Clara y le dijo en voz baja, casi como una confesión, «No solo me devolviste la vista, me devolviste el corazón». Ella guardó silencio, con el corazón acelerado. Sabía que esa declaración lo cambiaría todo, pero antes de que pudiera responder, él añadió, «Sé que no merezco tu atención. Sé que he cometido muchos errores, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar, sino porque me demostraste que aún puedo ser mejor persona». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa. Clara se sentía desgarrada. Una parte de ella quería creerle, otra parte aún temía ceder, pero en el fondo lo sabía. Este hombre ya no era el mismo que había entrado en la oficina, y así, entre la gratitud y el amor, nació algo que nadie jamás podría imaginar. El CEO que conquistaba imperios ahora quería conquistar solo una cosa, el corazón de Clara. Si sentiste el poder, imagina lo que está por venir. Gabriel ya no solo quiere recuperar su antigua vida, quiere construir una nueva y está dispuesto a pagar cualquier precio para lograrlo. No te pierdas los próximos capítulos de este emocionante viaje. Suscríbete al canal Aurey, continúa siguiendo esta historia que te tocará el alma. La atmósfera entre Gabriel y Clara ya no era la misma. Esa barrera invisible, hecha de orgullo y resistencia, se disolvía con cada encuentro. Gabriel ya no era el paciente arrogante que se burlaba del sencillo hospital. Ahora sus ojos buscaban a Clara como quien busca un refugio en medio de una tormenta. No lo dijo abiertamente, pero todos a su alrededor lo notaron. Su mirada se iluminaba cada vez que ella entraba en la habitación. Sus pasos, antes pesados e impacientes, ahora eran más ligeros al caminar a su lado. Y Clara, aunque intentaba mantener una actitud profesional, ya no podía ocultar la transformación que sentía. Porque cuando dos corazones empiezan a latir al mismo ritmo, por mucho que se resistan, el destino siempre encuentra la manera de unirlos. Una tarde lluviosa, Gabriel llegó al hospital con un aspecto diferente. No llevaba traje, ni transmitía ese aire de superioridad. Llevaba una camisa sencilla y el pelo despeinado, como si se hubiera quitado la armadura de director ejecutivo para presentarse como un hombre sencillo. A Clara le pareció extraño, pero no hizo ningún comentario. Continuó con la consulta con normalidad hasta que al final de la cita, Gabriel permaneció sentado en silencio.
Se agarró las manos, respirando profundamente, como si librara una batalla interna. Entonces la miró y dijo: «Clara, necesito decir algo que llevo días guardándome». Su corazón se aceleró. Intentó disimularlo, pero le temblaban las piernas. Gabriel continuó: «No solo me devolviste la vista, me mostraste un mundo que nunca había visto, incluso cuando veía perfectamente. Me mostraste que el poder, el dinero, el éxito, nada tiene sentido si no hay con quien compartirlo». Clara permaneció inmóvil, con la mirada fija en él. «No quiero darte solo regalos ni favores. No quiero que pienses que mi gratitud es solo material. Lo que siento va más allá, Clara. Me he enamorado de ti». Y en ese momento, el silencio en la sala fue más ensordecedor que cualquier grito. El CEO, que había conquistado imperios, estaba, por primera vez, entregando su corazón. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Nunca imaginó que eso pudiera pasar. Se pasó las manos por la bata ganando tiempo mientras reunía fuerzas para responder. Finalmente, murmuró: «Gabriel, esto no puede ser. Yo soy tu médico y tú vienes de un mundo completamente diferente al mío». Se acercó un poco más, con voz firme pero llena de emoción. «Diferente, sí, pero ¿de qué sirve mi mundo si nunca he sido feliz en él? Me hiciste ver no solo los colores, sino también los sentimientos que había enterrado, y no quiero perderlos». Las palabras flotaban en Yusinpo, el aire como un peso imposible de ignorar. Clara sabía que lo que decía provenía de lo más profundo de su alma, pero también sabía que aceptarlo significaba enfrentarse a críticas, juicios y un choque de realidades que podría destruirlos a ambos. Porque el amor, cuando nace entre mundos tan lejanos, no es solo un sentimiento, también es guerra. En los días siguientes, Clara intentó mantener las distancias. Evitaba las conversaciones largas, concentrándose únicamente en los exámenes y tratamientos, pero fue inútil. Gabriel estaba cada vez más presente, no solo físicamente, sino dentro de ella. Al llegar a casa, agotada, se dio cuenta de que estaba pensando en él, y eso la asustó. Mientras tanto, Gabriel no se rindió. Empezó a demostrar su transformación con gestos. Visitaba a pacientes pobres, financiaba tratamientos sin revelar su nombre y ayudaba discretamente a familias que no podían costearlo. No lo hacía para impresionar, lo hacía porque, por primera vez, sentía que era lo correcto. Clara observaba todo desde lejos, en silencio. Cada gesto suyo era como prueba viviente de que su declaración no había sido solo palabras. Gabriel estaba cambiando, no por obligación, sino por amor. Y cuando un hombre tan poderoso decide renunciar a su corona por una sola mujer, el mundo entero tiene que detenerse y observar. Una noche, tras un largo día de cuidados, Gabriel regresó al hospital. Encontró a Clara sola, revisando informes. Se acercó lentamente y antes de que pudiera reaccionar, le dijo: «Sé que tienes miedo, sé que crees que nuestros mundos no pueden mezclarse, pero no te pido que aceptes mi dinero ni mi estatus, te pido que aceptes mi corazón». Clara guardó silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez, dejó salir la emoción que había estado conteniendo. Gabriel extendió la mano y añadió: «Dame una oportunidad de demostrar que el amor puede transformar incluso al hombre más arrogante en alguien capaz de empezar de nuevo». Y allí, ante la elección más difícil de su vida, Clara se dio cuenta de que no era solo una médica intentando curar a un paciente. Era una mujer a punto de decidir si entregarse al amor o huir de él. Si te conmovió la declaración de Gabriel y la resistencia de Clara, debes saber que el verdadero conflicto aún está por venir. ¿Aceptará este amor o el miedo a mezclar dos mundos los separará para siempre? No te pierdas los próximos capítulos. Suscríbete al canal ahora y continúa siguiendo esta historia que te conmoverá profundamente. La declaración de Gabriel resonó en la mente de Clara como un trueno. «Me enamoré de ti». Palabras sencillas,
pero con un peso inmenso. Desde ese momento, nada pareció igual. En el hospital, intentó mantener su rutina habitual: exámenes, citas y anotaciones en la historia clínica. Pero por dentro, el corazón le latía con fuerza. Cada vez que Gabriel entraba en la habitación, el aire se sentía enrarecido. Su presencia, antes incómoda por su arrogancia, ahora le traía miedo y deseo. Porque el amor, cuando nace en el silencio, es como el fuego escondido entre las cenizas. Basta un soplo para incendiar todo lo que lo rodea. Clara sabía que ceder pondría en riesgo su carrera, su reputación, su tranquilidad. Ya podía imaginar las miradas críticas, los chismes circulando por los pasillos. La humilde doctora se involucró con el multimillonario. Seguramente anda detrás de su dinero. No importaba si era verdad o no, la gente siempre hablaba. Y luego estaba el abismo entre sus vidas. Gabriel venía de un mundo de lujo, fiestas exclusivas y viajes en jet privado. Ella venía de autobuses abarrotados, de noches cuidando a su madre enferma, de batallas silenciosas para pagar las cuentas. ¿Cómo reconciliar mundos tan distantes? Pero al mismo tiempo había algo que no podía negar. Gabriel estaba cambiando. Cada gesto, cada palabra, cada mirada lo demostraba. Ya no era solo el hombre arrogante que se burlaba de todo. Ahora era alguien dispuesto a escuchar, a aprender, a transformarse. Y esta transformación fue la prueba viviente de que a veces el amor no surge simplemente, salva. Una tarde, tras otro día agotador, Clara se sorprendió al salir del hospital. Gabriel la esperaba afuera. No había guardias de seguridad ni conductores. Estaba solo, de pie bajo la llovizna, con un paraguas en la mano. ¿Puedo acompañarte a casa?, preguntó simplemente. Clara dudó, pero finalmente aceptó. Caminaron juntos por las calles mojadas, en silencio. Él, acostumbrado a los coches de lujo, ahora caminaba junto a ella por las humildes aceras. Y, para su sorpresa, no parecía molesto. Al contrario, parecía feliz. En el camino, Gabriel dijo: «¿Sabes, Clara? He estado en todos los lugares a los que el dinero te puede llevar. París, Londres, Dubái, pero nunca me he sentido tan viva como ahora, caminando por estas calles contigo». Clara sintió que se le encogía el corazón. Él hablaba con sinceridad. No era una actuación, era la verdad. Y momento cuando se dio cuenta. El hombre que lo tenía todo estaba dispuesto a renunciar a todo, aunque solo fuera para estar a su lado. Esa noche, acostada en su sencilla cama, Clara reflexionó. Pensó en su madre enferma, quien siempre le decía: «Hija, nunca aceptes menos de lo que mereces, pero tampoco tengas miedo de amar». Pensó en los pacientes que confiaron en ella. Pensó en Gabriel y en su mirada emotiva al decirle que le había devuelto no solo la vista, sino también el corazón. El conflicto dentro de ella era inmenso. El deber le gritaba que estaba mal, su corazón le susurraba que era inevitable. En los días siguientes intentó distanciarse, evitaba las miradas, cortaba las conversaciones y mantenía un tono frío. Pero esto solo aumentó la intensidad entre ellos, porque Gabriel no se rendía. Seguía apareciendo, no con regalos caros, sino con gestos sencillos: una cafetera para ayudarla a sobrellevar un turno, una palabra de aliento cuando estaba agotada, una presencia constante y silenciosa, pero imposible de ignorar. Y Clara empezó a comprender que el amor verdadero no se impone con lujos, se revela en los detalles. El clímax llegó una tarde. El hospital estaba casi vacío, y Clara salía de la habitación cuando encontró a Gabriel esperándola en el pasillo. Parecía nervioso, pero decidido. «Clara, sé que tienes miedo, sé que crees que nuestros mundos no pueden mezclarse, pero ya no puedo fingir. Te quiero». Las palabras la asaltaron como un rayo. Por primera vez, «Amo», dijo. Clara sintió que le flaqueaban las piernas. Quiso hablar, pero no le salía la voz. Gabriel dio un paso adelante, con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero comprarte, no quiero que te quedes con mi dinero, con mis empresas, con nada de eso. Solo te quiero a ti».
Y si al final eso es todo lo que tengo, será suficiente. Clara respiró hondo. Sentía que el corazón le estallaba en el pecho. La razón le decía que se negara. Su corazón le gritaba que se rindiera. Y por un instante cerró los ojos, dejando caer las lágrimas. En ese momento, el destino contuvo la respiración, porque la decisión de Clara no solo cambiaría su vida, sino la de Gabriel y su futuro para siempre. Ella abrió los ojos, miró a Gabriel y dijo con voz temblorosa pero firme: «Si acepto, no será fácil. Dolerá, habrá juicios, habrá una lucha. ¿Estás listo para eso?» Él no lo dudó. «Estoy preparado para todo, siempre y cuando sea contigo». El corazón de Clara se rompió en 1000 pedazos. Por primera vez sonreír delante de él, y en esa sonrisa Gabriel vio la respuesta que había estado esperando. Si te conmovió la decisión de Clara y la declaración definitiva de Gabriel, debes saber que el mayor desafío está por venir. Porque amar es fácil. Lo difícil es mantener ese amor contra viento y marea. No te pierdas los próximos capítulos de esta inolvidable historia. Suscríbete al canal ahora y continúa siguiendo conmigo cada detalle de este romance que te tocará el alma. El amor de Gabriel y Clara no nació en silencio. Estalló como una llama en la oscuridad, pero como toda llama necesitaba ser nutrida, protegida y defendida, porque fuera de los muros del hospital el mundo estaba listo para juzgar. La noticia se difundió rápidamente. El multimillonario que había recuperado la vista estaba enamorado de su médico. Los titulares de los periódicos lo abundaban. Historia de interés o milagro de amor. Algunos decían que Clara solo quería su fortuna. Otros decían que Gabriel se había vuelto loco. Las redes sociales estaban llenas de comentarios y la presión no hacía más que aumentar. Pero Clara, a pesar de su miedo, se mantuvo firme. Siempre recordaba las palabras que le había dicho: «Si acepto, me dolerá. Habrá juicio, habrá pelea». Y Gabriel, fiel a su promesa, estuvo a su lado en cada paso del camino. Ya no era el arrogante director ejecutivo que gobernaba imperios. Ahora era un hombre apasionado, dispuesto a conquistar el mundo por amor, porque el verdadero poder no está en dominar las empresas, sino en tener el coraje de abrazar lo que tu corazón elige. Con el tiempo, Gabriel comenzó a convertir su fortuna en un legado. Reconstruyó el hospital donde conoció a Clara, equipó clínicas en varias ciudades y creó programas para ayudar a personas de bajos recursos a recuperar la vista. Y en cada inauguración se aseguraba de dejarlo claro: todo llevaba el nombre de Clara. Llegó a ser conocida como la doctora que devolvió la vista al director ejecutivo. Pero para Gabriel, ese título nunca fue suficiente. Sabía que el verdadero milagro no era solo recuperar la vista, era aprender a amar. Y fue en este amor que Gabriel encontró lo que había buscado durante toda su vida: la paz. Años después, en una tarde soleada, Gabriel llevó a Clara a la azotea de un edificio recién construido con vistas a toda la ciudad. Le tomó la mano y le dijo, con voz firme pero cargada de emoción: «Una vez tuve el mundo a mis pies, pero nada de eso significaba nada, hasta que llegaste tú. Ahora entiendo que el verdadero mundo es estar a tu lado». Clara sonrió, se conmovió y respondió: «Y entiendo que a veces Dios nos lleva a la oscuridad, solo para que podamos aprender a apreciar la luz». Y así el hombre que había perdido la vista descubrió que, en realidad, nunca había visto nada hasta que conoció el amor verdadero. Sus vidas continuaron con desafíos, pero también con logros que trascendían el dinero o el estatus. Gabriel, antes temido, ahora era respetado. Clara, antes humilde, ahora era admirada. Pero en el fondo sabían, nada de esto importaba tanto como las noches en que simplemente se miraban a los ojos y agradecían haberse encontrado. Y cuando le preguntaban a Gabriel cuál había sido su mayor victoria, nunca hablaba de las empresas, los edificios, ni los miles de millones.
siempre respondía lo mismo, con una sonrisa sincera. Mi mayor victoria fue ver a Clara, porque al final todo lo que acumulamos desaparece, pero el amor verdadero, ese, permanece para siempre. Y así termina la historia de Gabriel y Clara, una historia de orgullo roto, de fe recompensada y de un amor que nació donde nadie lo esperaba. Si esta historia te conmovió, imagina las que vendrán. Historias de superación, de esperanza, de amor que desafía lo imposible. Suscríbete al canal ahora y quédate conmigo en este viaje, porque con cada nuevo video descubrirás que el mayor milagro de la vida no es ver con los ojos, sino con el corazón.